Hola, mi nombre es Will Alfredo Llanes Ávila. Tengo la oportunidad de exponer sobre las características del feminicismo, el cual dio lugar en la Gran Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Como bien lo exponía la compañera María Blanca García sobre el origen y sus causas, el cual lo identificó en tres fases características del feminicismo del siglo XVIII. En este eh, feminicismo del siglo XVIII, también conocido como feminismo ilustrado, fue un movimiento que surgió en Europa durante la Ilustración y que buscaba la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. A continuación se presentan algunas de las características de este movimiento. Características de la opresión de las mujeres. Las feministas de este siglo cuestionaron la opresión de las mujeres en la sociedad y la familia, manifestando que eran tratadas como ciudadanas de segunda clase y que se les negaba el acceso a la educación, a la propiedad y a la participación política. Como segundo punto tenemos la defensa de la educación para las mujeres. Creían que la educación era esencial de las mujeres y debían tener acceso a la educación para poder desarrollar sus habilidades y talentos y para poder participar plenamente en la sociedad. Como tercer punto tenemos el rechazo a la idea de la inferioridad femenina. Rechazaban la idea de que las mujeres eran inferiores a los hombres, que la diferencia entre hombres y mujeres eran el resultado de la educación y la cultura y no de la biología. Como cuarto punto tenemos la lucha por la igualdad de derechos. Las feministas lucharon por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Estas manifestaban que debían tener los mismos derechos que los hombres, incluyendo el derecho al voto y la participación política. Características del feminicismo del siglo XIX. El feminicismo del siglo XIX, también conocido como el primer movimiento feminista, fue un movimiento social y político que desarrolló en Europa y América del Norte. Como primer punto tenemos la lucha por el sufragio al feminismo. El sufragio femenino fue una de las principales demandas de las femeninas, ya que debían tener el derecho al voto y a la participación política para poder influir en las decisiones que afectaban sus vidas. Como tercer punto tenemos la crítica a la operación de las mujeres. Las feministas de este siglo criticaban la opresión de las mujeres en la sociedad y en la familia. Argumentaban que las mujeres eran tratadas como ciudadanas de segunda clase y que se les negaba el acceso a la educación, la propiedad y la participación política. Como cuarto punto tenemos la lucha por la igualdad de derechos civiles. Las feministas de este siglo luchaban por la igualdad de derechos civiles para las mujeres. Estas manifestaban que debían tener los mismos derechos que los hombres, incluyendo el derecho a la propiedad, el derecho al salario justo y el derecho a la custodia de sus hijos. Como tercer punto tenemos las características del feminicismo del siglo XX. El feminicismo del siglo XX fue un movimiento social y político que se desarrolló en todo el mundo. Este movimiento buscaba la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la política, la economía, la cultura y la sociedad. A continuación se presentan algunas características de este siglo. El primer punto tenemos crítica al patriarcado. Las feministas de este siglo criticaban el patriarcado como una forma de opresión y dominación masculina sobre las mujeres. Argumentaban que el patriarcado era la raíz de las desigualdades de género y que debían ser desmantelados para lograr la igualdad de género. Como segundo punto tenemos la defensa de la diversidad y la inclusión.
Las feministas de este siglo defendieron la diversidad y la inclusión en el movimiento feminista. Manifestaban que eran independientes de su raza, etnia, orientación sexual o identidad de género. Debían ser incluidas en la lucha por la igualdad de género. Como último punto tenemos la crítica del sistema capitalista. Algunas feministas de este siglo en el sistema capitalista como una fuerte opresión y explotación de las mujeres argumentaban que el capitalismo perpetuaba la desigualdad de género al valorar el trabajo de las mujeres menos que el trabajo de los hombres y al explotar a las mujeres en trabajos precarios y mal remunerados. De antemano, muchas gracias. Esta es mi pequeña participación. A continuación, nuestra compañera de trabajo, Jennifer Graviela Ponce, nos hablará de la importancia del feminicismo y la conclusión. De antemano,